Hola, el libro que quiero comentar el día de hoy es Mentira, Impostura y Estupidez de Roland Barthes. Roland Barthes es belga, profesor de filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Este libro fue originalmente publicado en francés en el año 2019 y traducido al español por la editorial Malpaso en el año 2021. Es un pequeño ensayo cuyo principal aporte es un esfuerzo por distinguir entre las tres categorías importantes para este canal de mentira, impostura y estupidez. La que me interesa más comentar el día de hoy es la categoría de estupidez y la interpretación o la definición que le da y el desarrollo teórico que le da Roland Barthes, que no asocia la estupidez con características cognitivas de la persona o con problemas en su coeficiente intelectual, mucho menos con el nivel de escolaridad del individuo, sino que asocia la estupidez con una actitud hacia el conocimiento, una actitud hacia la propia ignorancia y una actitud respecto de las propias opiniones. Esa es la comprensión del autor de la estupidez. En una definición sumaria que da, dice, una persona es estúpida tan pronto como tienda a neutralizar el valor de la verdad que no ha encontrado. Una persona es estúpida tan pronto como tienda a neutralizar o a quitar el valor de la verdad que no ha encontrado. De ahí, por ejemplo, las reacciones torpes o pueriles que minimizan o incluso aniquilan la relevancia de aquello que ignoran. Pongamos, dice más adelante, por caso lo siguiente. Hace poco estaba escuchando por la radio la reacción de una persona a quien le pidieron que comentara un fragmento musical que no le sonaba ni le resultaba familiar. Además, según parece, ese tipo de música no iba con su estilo. Su reacción fue de una irritación y disgusto sorprendente. Algo así como odio ese tipo de música. Es un menjunje de géneros. No tiene estructura, le falta pureza, etc. Como respuesta a esto, un colega musicólogo intentó explicar la importancia de esta música, su estructura interna, refinamiento, su ingenio e inventiva. El primer entrevistado escuchó esto y como respuesta admitió que sus argumentos, los del musicólogo, podían ser ciertos, pero que eso no cambiaba en nada el hecho de que simplemente él no podía soportar esa música, que no estaba abierto a ella. Claro, si uno podría preguntarse por qué esta falta de receptividad causa tanta irritación, pero este es otro problema. La pregunta es, ¿dónde está la estupidez en este caso? Al intentar justificar su reacción, esta reacción de enojo, o su falta de comprensión o de receptividad a esa música, el entrevistado dijo que esta era solamente su opinión. Ya no quiero discutir más, es mi opinión. Y que no podía hacer nada para cambiarla. De algún modo, no dependía de él. Su temperamento, su personalidad, su carácter, su psicología directamente no podían tolerar esa clase de música. Pero a la vez no quería cuestionar ni discutir la verdad de lo que decía el musicólogo sobre ese tipo de música. Dice Roland Barthes, he aquí la estupidez, una referencia a un origen profundo, opaco o místico de su torpe reacción es simplemente una forma de neutralizar
cualquier pretensión de verdad en el terreno de lo musical, por no decir de lo artístico. Acepta, entre comillas, la verdad, pero solamente después de haberla despojado de su valor y función. Entonces ahí aparece el papel que juega en esto, en la estupidez, el papel que juega la sacralización de la opinión propia. Ese papel en este contexto está claro. En primer lugar, es una manera de huir del riesgo y de la acusación inevitable de estar equivocado. Mi opinión no apunta a ninguna verdad, por lo tanto no puede ser falsa. Es mi opinión y punto. Huyo del peligro de la culpa y de la necesidad de asumir esa responsabilidad. Pero llegar a reducir el juicio de esta manera es estúpido. Se trata simplemente de una negación del hecho de que la verdad puede estar en juego, de que la verdad importa. En segundo lugar, de este modo reduzco a humo los pensamientos del otro. Lo que dices puede que sea verdad, pero no tiene ningún valor para mí. Esta neutralización es precisamente lo que yo llamaría como fenomenólogo reducción a la estupidez. Se trata de una especie de cortocircuito que hace que la verdad no pueda fluir y resplandecer. La reclamación del derecho y de la libertad de proferir, manifestar y propagar las opiniones propias es un modo de reclamar el derecho de ejercer esta reducción sin limitaciones. En términos sencillos, una especie de derecho a la estupidez. ¿Por qué no quedarnos simplemente callados? Dice Real, y reservarnos juicios sobre cuestiones de los que no tenemos el conocimiento o la experiencia para tener una opinión informada. Por desgracia, la reducción a la estupidez tiende a lo absoluto. No es que simplemente yo adopte una opinión y la repita sin mucho escrúpulo, es que reclamo el derecho a pronunciarme sobre eso. Es decir, reclamo el derecho a hablar y pensar sin miedo a la crítica y en una ausencia total de compromiso y responsabilidad personal. Aún más, reclamo el derecho a hacerlo de manera agresiva. Aún más, reclamo el derecho a acabar calificando cualquier aportación de argumentación en sentido contrario como estúpida. Cualquier evidencia o cualquier demostración de verdad en sentido contrario, puedo calificarla como estúpida. La estupidez, por usar un término militar, satura al objetivo con fuego a discreción o a mansalva, como si se usara una granada o metralla. Además, las reacciones y las palabras estúpidas, clichés, son tan vagas e ingentes que su falta de precisión se convierte en una ventaja. Pueden usarse en todo tipo de situación y circunstancia sin criterio. En la Costa Rica reciente, crema de rosas, tenga paz, este tipo de frases hechas. Y termino con esta porción de Roland Breal. No es sorprendente este párrafo final tiene que ver con el origen de esa agresividad. El origen de esa agresividad es la inseguridad profunda que hay detrás de estos pseudoargumentos que al tener tan poca solidez son muy frágiles y al ser muy frágiles generan en sus enunciantes mucha inseguridad. Y esa inseguridad, ¿cómo se canaliza? Se canaliza con agresividad. No es sorprendente que tales ataques sean a menudo inanes, necios, crueles e innobles. Es lo esperable, ya que la estupidez se nutre de la negación de lo significativo. Ciertamente los ataques estúpidos nunca desafían o afrontan al enemigo, sino que intentan reducir aquello a lo que se oponen a la estupidez. Las herramientas son las del estúpido, clichés, crítica incoherente, castigo excesivo. El objetivo no es argumentar,
sino cerrar el razonamiento, cortocircuitar el debate de una vez por todas y con un aire de soberbia. La dinámica feroz y paradójica de la estupidez es que las opiniones que adopta en su guerra contra todo lo que lucha funcionan al final como una coraza protectora. Crema de rosas, tenga paz, son corazas protectoras. Esto explica el nerviosismo y la irritabilidad que desprenden los ataques estúpidos contra todo lo que amenaza su débil edificación. Hasta la próxima.